el concurso para el diseño de un monumento que se va a realizar en la Plaza Sáenz Peña con motivo de recordar el holocausto nazi, o a las víctimas, mejor dicho, del holocausto nazi acá en Paraná, digamos. El equipo está integrado por Annalise Gallardo, Sandra Masazza y yo, Javier Ventura. Bueno, la propuesta nos basamos en recordar muchos de los elementos que se usaron en su momento y en el proceso, digamos, de las víctimas, o que tuvieron las víctimas, como los tatuajes, los sellos que se usaron para esos tatuajes, y elementos como las vías del ferrocarril, que fueron el gran vehículo que utilizaron los nazis para llevar a las personas a los campos de concentración. Y de ahí todo ese gran exterminio. Sin las vías no se podría haber generado un semejante genocidio, digamos. Entonces era importante mostrar las rotas como que se rompieron a través del tiempo y que había que destruir ese elemento tan nefasto, digamos. No nefasto en sí mismo por las vías, sino por el uso que tuvieron, digamos. Y el arquitecto Ventura nos va a contar ahora cómo se traducen esas ideas, esos simbolismos en la construcción del monumento y cómo van a ser los distintos elementos que lo componen y las formas seleccionadas. Y el monumento nace primero como una gran mano que trata de resurgir de la tierra, que tiene el número tatuado y que de alguna forma es el resurgir de toda esa gente que como que a través del tiempo se está mostrando en la actualidad, digamos, ¿no? Está la mano que muestra la estrella de David, digamos, como un gran símbolo, y al mismo tiempo hay unas velas o unos candelabros grandes en los cuales se realiza toda una ceremonia cada vez que se conmemora este tipo de fechas. Primero se buscaron formas bastante orgánicas, no tan reales, sino que se represente un poco lo simbólico. Digamos, que la mano se entienda como mano, pero sin necesidad de ser tan textualmente mano. Y por otro lado, se usaron materiales rústicos, como el hormigón, porque es algo que va a perdurar, digamos, algo que se puede llegar a mantener en el tiempo y que tiene una apariencia muy acorde con esta estructura. La estrella va a estar hecha metálica, digamos, también por el tema del material, la resistencia y la posición y lo delgada que es también, por la forma que tiene. Entonces se estudiaron mucho los materiales en función del uso que iban a tener. Y ahora nos vamos a detener en las dimensiones del monumento y cómo van a estar organizados los distintos espacios en este cuadrante que justamente se va a situar toda la propuesta arquitectónica que hizo el equipo ganador. Y el monumento tiene 5 metros por 5 metros y llega a tener en su parte más alta 3,15 metros. Y se divide como en dos triángulos grandes que divide una parte, la parte de hormigón, en el que está la mano, los candelabros y toda la estructura, y por otro lado una parte que son como piedras, ¿no? Simulando un poco todas las piedras que tienen las vías y al mismo tiempo las piedras representan tanta gente, ¿no? Porque es como uno no cuenta las piedras que hay en ese lugar y representa tantos judíos que fueron eliminados, junto con las vías, digamos, que se encuentran rotas. Y al mismo tiempo el elemento que se figura entre las dos vías es el árbol existente, que de alguna manera quisimos mantenerlo porque está en este momento en la plaza y representa un poco que la naturaleza rompió esas vías, rompió ese vehículo, digamos, que llevaba a los judíos a la muerte. No consideramos que había una opción en el concurso de correr el árbol, pero nos parecía que no era justo correrlo el árbol en este momento. O sea, tratamos de adaptar el proyecto a
a la naturaleza y a lo existente. Interesante el punto de la presencia del árbol, simbolizando un poco también la vida como un objeto dentro del mismo monumento. Y ahora le consultamos al arquitecto Ventura en relación a cómo se va a poder recorrer este monumento y también cuáles son los plazos de construcción del mismo. El monumento está sobre los caminos de la plaza y la idea es que pueda ser recorrido dentro del monumento, o sea que la gente pueda acceder y subirse, no está delimitado por nada y al mismo tiempo hay a consideración o por sugerencia también de los organizadores que haya una rampa de accesibilidad para discapacitados por lo menos a un sector del monumento. Entonces eso también lo tuvimos en cuenta en el proyecto y en este momento cuando se realice, existirá una rampa, digamos, que por lo menos a la plataforma principal se va a poder acceder. A nosotros nos van a convocar para hacer una supervisión de la obra, o sea, va a haber un arquitecto por un lado, va a haber una empresa constructora que lo haga y nos van a tener en cuenta, nos van a solicitar permanente asesoramiento porque, bueno, hay cosas que a lo mejor en los planos o en las cosas no están suficientemente detalladas y habrá que completarlas porque en el proyecto no figuran todos los detalles, medidas exactos, es una idea más global y hay que definirla un poco, teniendo en cuenta también que los elementos son bastante curvos, por ejemplo la mano tiene muchas curvaturas, los candelabros también no son rectos, entonces hay que especificar un poco todas esas medidas y todas esas características particulares que tiene, digamos. Estuvimos charlando de tratar de hacer todo con encofrado metálico para permitir un poco más de flexibilidad, digamos. El fenólico sería muy rígido para estas curvas. Pero bueno, estamos en esas tratativas o en esas instancias en las que tenemos que dialogar con los constructores y con el arquitecto que lo va a construir directamente, a ver qué necesita para poder terminarlo. Dicen que lo quieren dejar terminado para dentro de 2 meses. Sí, es posible, digamos. Todo depende del tiempo que se dedique y cuándo podamos comenzar a realizarlo. Por último, nos detenemos en cómo fueron organizando el trabajo dentro del equipo. Se sabe que por ahí coordinar distintas cuestiones de ideas, creatividad y concreción entre varias personas no es una tarea sencilla, pero aquí seguramente estuvo el aporte de los arquitectos, por un lado, que eran 2 en este proyecto, y de un artista visual, una artista que obviamente tiene una mirada distinta sobre la misma cuestión. En el equipo trabajamos muy integrados, de alguna manera la parte simbólica la tratábamos de representar. Tal vez yo me dedicaba un poco más a la parte de dibujo, a la parte de materialidad de la estructura, pero era un ida y vuelta permanente con los otros integrantes para poder resolverlo, digamos, porque en el fondo teníamos que estar todos dispuestos y de acuerdo a lo mismo, ¿no? No hubo una situación de conflicto ni nada por el estilo, digamos. Fue fluida, digamos, la comunicación. Creo que a lo mejor la materialidad del arquitecto y la espontaneidad del artista plástico, digamos, es como el artista plástico a lo mejor es más idealista y busca más conceptos y conceptos que tratamos de materializarlos, los arquitectos de una manera un poco más plástica, porque a veces hay que compatibilizar la realidad con las ideas y eso también no es fácil.